Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Ecoinsomnes. Hoy estamos en otra entrevista de estas detalladas a fondo que hacemos, la última ya de esta temporada. Estoy con Bruno Martín, muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, y le hemos dado unas vacaciones a Mario, así que un besito. Muy merecidas, te queremos. Merecidísimas. Y hoy vamos a hablar del tema de nuestro tiempo casi, ¿no? De ese otro 47. Venimos de unas noticias bastante, en fin, estos días antes de grabar la entrevista ha habido noticias con Casa Ausola en Barcelona, ha habido noticias en otros territorios, pero es que hay que hablar de vivienda cuando hablemos de esta crisis, ¿no? Porque nosotros querríamos, pues oye, vivir en un barrio tranquilo, con gimnasios públicos, con bibliotecas, con un tejido vecinal y que estuviera, pues eso, cerca de nuestra gente. Pero hemos llegado a un punto en el que parece que ya no buscamos nuestra casa ideal, ¿no? ¿Dónde querríamos vivir? Sino, oye, pues ¿dónde me puedo permitir? Totalmente, y es un tema que me interesa muchísimo porque ya lo hemos hablado cuando hablábamos del capitalismo y de la vida frenética que llevamos. Yo creo que vivimos una sociedad hiperactiva donde hemos sacrificado la comunidad y los lazos con nuestros vecinos por la conveniencia y el individualismo, y sin embargo hay una pandemia de soledad. O sea, estamos muy muy solas, y sobre todo la gente mayor, y no hacemos previsiones para ello tampoco. Es terrible. La gente mayor y la gente no mayor, pero es que además es que tampoco podemos permitirnos una casa, ¿no? Que mucha gente dedica la mitad de su sueldo a tener un techo. Frente a esto, y es de lo que queremos hablar hoy, las cooperativas de vivienda permiten modelos, bueno, pues más estables, con más vínculos también entre las vecinas, y que de paso pues suelen ser edificios, claro, que no interesan tanto a los especuladores, así que los precios pues no suben tanto. Por eso hemos invitado hoy a acompañarnos a Ángela García, que es vicepresidenta de la cooperativa de vivienda catalana Sostracivic y que también es socia de convivencia en Cirerers. Cirerers es un edificio de 8 plantas con 32 viviendas, que se dice pronto, y que también tiene distintos espacios comunitarios. Y además, y esto lo queremos subrayar, está en plena ciudad de Barcelona. Qué ganas, vamos a hablar con ella. Venga. Hola Ángela, bienvenida a Ecoinsomnes. Muchas gracias por prestarnos este ratito. A vosotros por el interés. Genial. Venga, vamos a hablar de cooperativa de vivienda hoy. Yo quiero arrancar con una pregunta, quizá por ponernos en situación. Llevamos unas semanas de manifestaciones por el derecho a la vivienda. Es como el problema de nuestra generación o de nuestro tiempo, porque ya no es siquiera generacional, y está el eterno debate de sobremesa entre el modelo de alquiler, de rentismo, y la solución a la que aspiramos todos, porque es lo que hemos venido mamando, que es que todos tenemos que ser propietarios y se acabarían nuestros problemas, ¿no? Pero lo que vosotros proponéis en Sostracivic es que ni alquiler ni compra. Habláis de otro modelo que es el de cesión de uso. ¿Por qué? ¿Qué falla con la vivienda ahora mismo y por qué esta alternativa? Bueno, supongo que todos tenemos claro que lo que falla es la accesibilidad, que es una cuestión de cuánto de nuestro salario se va en pagar la vivienda. Entonces, las cooperativas de cesión de uso en Cataluña concretamente surgen hace 10 años. Los primeros esfuerzos nacen de las entidades de la sociedad civil para tratar de proponer alternativas precisamente al alquiler y a la propiedad. Y es una alternativa que busca una mayor accesibilidad a través de la propiedad colectiva y separando lo que se llama el vuelo la propiedad del vuelo del suelo. La propiedad del suelo es, en nuestro caso, del ayuntamiento, y el vuelo, que es el edificio, es de la cooperativa. De tal manera que se abaratan los costes, porque nosotros no compramos el suelo. En ciudades como Barcelona puede llegar a ser entre el 30 y el 50%, y construimos la vivienda a través de cierta o de propiedad colectiva. Se reparten, por así decirlo, costes de la construcción. O sea, que sois propietarios del volumen, el espacio vertical, digamos, ¿no? Pero no del área que ocupa la parcela. Claro. Vale. Vale, ese es un modelo que está muy extendido en Uruguay, en Dinamarca, y hay otros modelos, por así decirlo, adaptados en Suiza o en otros países de Europa, y que, digamos, tiene mucha más trayectoria porque, digamos, desde antes se pusieron a tratar de encontrar otras maneras de acceder a la vivienda sin entrar en el dilema de perder siendo inquilinos o meterse en una hipoteca como es el propietario. Y en el modelo de cesión de uso,
o sea, la cooperativa que posee cada individuo, a qué tiene derecho, cómo funciona. Claro, la cooperativa tiene como propiedad todos los edificios y cede el uso a los cooperativistas. ¿Vale? Nosotros, digamos, yo soy propietaria de una cooperativa, soy cooperativista de una cooperativa y al mismo tiempo soy inquilina a largo plazo de una vivienda. O sea, inquilina es un término no adecuado pero sería en realidad se traduce en un alquiler, por así decirlo, vitalicio. En el caso de Sideres, la cesión de uso está por 75 años. Vale. Y entiendo que si te mueres y tienes hijos, no heredan, eso vuelve a la cooperativa, ¿no? Y es lo que tú aguantes en ese piso. En nuestro caso, sí que se hereda siempre y cuando, se puede transferir el derecho de uso de esa vivienda siempre y cuando el hijo o el familiar haya formado parte de la comunidad durante un año en los últimos 5 años, si no recuerdo mal. De tal manera que también lo que buscamos es que, digamos, no perjudicar tanto a los cooperativistas, pero al mismo tiempo preservar la pertenencia a la comunidad. Porque otro de los elementos importantes de estos proyectos es que se teje una comunidad internamente bastante fuerte. De hecho, las cooperativas de cesión de uso, las viviendas cooperativas, ahora están bastante extendidas con las personas mayores, o es una idea que empieza a tejerse dentro del cohousing. El famoso cohousing, digamos, es lo mismo pero para personas mayores. Y el objetivo es, crear comunidad para cuidarse entre ellos, porque es un espacio o es un modelo muy favorable a la construcción de vínculos internamente. Y en el caso de padres a hijos, entiendo lo que dices, ¿no? Como que se estabiliza también la comunidad por ahí, pero claro, da el traste con toda esta idea de, no, pues este es mi patrimonio y este será mi legado y la propiedad y son muchos mantras que se van al traste. ¿Cómo lo encaja el modelo de cesión de uso? Bueno, en verdad es que en el caso de Barcelona hay un conjunto de población que no puede acceder a la propiedad. O sea que ya de por sí no puede acceder a una hipoteca por sus características socioeconómicas. Es decir, mujeres solas a partir de cierta edad no eres un cliente idóneo para un banco. Entonces ya hay un volumen de población que a día de hoy no tiene acceso a la propiedad y está condenada a vivir en alquiler toda su vida, en unos alquileres que en el mejor de los casos tienen 7 años mejor de los casos, si tu propietario es un gran tenedor, un contrato de 7 años y te lo van renovando o te van incrementando el alquiler cada cierto tiempo. Entonces, este modelo, digamos que busca dar estabilidad a estas personas que tienen unas condiciones socioeconómicas que no permiten acceder a la propiedad. Si quieres acceder a la propiedad o tienes una circunstancia socioeconómica que puedes acceder, pues nosotros estamos encantados de abrazarte. O sea, aquí sí que es cierto que te devuelve, por así decirlo, la parte de capital social. O sea, en mi caso fueron unos 28.000 euros. Si yo dejo el piso, se me devuelve esos 28.000 euros. Para que nos entendamos, capital social es un aporte que tienes que hacer inicial para entrar en la cooperativa. Claro, efectivamente, que suele coincidir con el 20% de entrada de la construcción del edificio. Y eso, si eso supone una barrera de acceso y no tienes esos 20 y pocos mil euros, no puedes entrar en la cooperativa. Efectivamente, o sea, hay una barrera, efectivamente puede ser una barrera de acceso. Afortunadamente en la ciudad de Barcelona hay diferentes proyectos. Por ejemplo, si se desarrolla en el caso de rehabilitación, ese capital social inicial baja sustancialmente y digamos que tanto Sostres Civic como otras cooperativas o la Fundación La Dinamo, digamos el objetivo que tenemos es reducir, por así decirlo, ese capital inicial que es un obstáculo real para determinadas rentas. Claro, porque además en vuestro modelo no sé hasta qué punto es, generalizable, ¿no? Pero en vuestra cooperativa, el Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso público, ¿no? De solares, lo ganó vuestra cooperativa y por eso estáis ahí, por eso el suelo que nos decías es del Ayuntamiento. Claro, imagino que esto abarata infinitamente los proyectos, pero ¿hace falta? O sea, ¿necesitamos que el ayuntamiento esté ahí tirando del carro para permitir que estas cosas echen a volar? ¿O hay alternativas donde ni se cuenta con el ayuntamiento? Porque a lo mejor pues no están por esa labor con otras ciudades.
cambia sustancialmente el recorrido de este modelo si hay apoyo público que no haber. Claro. O sea, el caso de Sostres Civic, estamos actualmente, creo que son alrededor de las 300 viviendas en Cataluña. En 2 años alcanzaremos 500 y en toda Cataluña, con las otras cooperativas, serán unas 1000. Es necesario para este volumen un apoyo público o un mínimo interés por diversificar las formas de acceso a la vivienda. Claro. Que el problema de la vivienda en nuestro contexto tiene que ver con la falta de apoyo público, falta de interés por resolver el problema de la vivienda. Estamos como estamos porque los que han podido tomar decisiones de carácter estructural no las han tomado. El problema de la vivienda en el 2025 no es muy diferente al de hace 15 años. O sea, hace 20 años, entre 15 años, estaba el movimiento de vivienda que reivindicaba el derecho a la vivienda para, sobre todo, los jóvenes de esa generación. 15 años después, tras una burbuja inmobiliaria, la situación no ha mejorado y tiene que ver con la falta de interés por parte de ciertos gobiernos de poner medidas. Y cuando se ponen medidas, como el caso de las viviendas de cesión de uso de las cooperativas, hay recorrido. No sé si tan grande como a todos nos gustaría, pero hay recorrido y hay camino. O sea, se está haciendo bastante camino. Sí, que el apetito está, que está el caldo de cultivo, ¿no? Que falta ese apoyo en muchos casos, a ver si lo oyen los del fondo. Claro, y en nuestro caso el apoyo ha sido porque hay interés por diversificar el acceso a la vivienda por parte del Ayuntamiento de Barcelona y en cierta manera de la Generalitat, y por fomentar la economía social y solidaria en este sector, que es, o sea, en un sector donde el 98% de la vivienda es en mercado libre, hay mucho margen para que participen otros actores que no estén buscando todo el rato el lucro, y eso se puede ir a cualquier otro país de Europa donde decían Viena el 30% es vivienda pública, pero eso se hace con otros actores. Eso no solamente está el ayuntamiento, también están las asociaciones de vivienda, las Housing Association o otros o cooperativas de vivienda. Para que haya mejor acceso tiene que haber un elemento político clave y tienen que entrar otros actores que no busquen el beneficio o el máximo lucro. Yeah. Y Ángela, por entender en lo práctico Sostres Civic cómo funciona, vosotros sois una cooperativa que has mencionado que tiene varias viviendas, la cooperativa, ¿no? O sea, tiene en toda Barcelona. Tú eres socia de convivencia de una de ellas, del edificio Sireres, pero cuando alguien, o sea, Sostres Civic, cuéntanos como entidad, ¿qué es lo que hace? ¿Te afilias, te haces cooperativista y te buscan un grupo, tú buscas un grupo con el que entrar en un edificio que ya esté en marcha? ¿O hacen también evangelización para que más gente se sume al modelo de cesión de uso? ¿Cuál es la misión y la organización de la cooperativa? Sostres Civic es una cooperativa de proyectos. Esta es la particularidad que tiene, que es, digamos, es una cooperativa con diferentes edificios y proyectos de viviendas cooperativas. Entonces, somos actualmente 1.700 socios. Esos 1.700 socios están en diferente situación. Pueden estar socios en convivencia, o socios usuarios, que son los que están viviendo en un proyecto, o hay otros tantos, la mayoría, que están bien en un grupo, o bien esperando a que se forme un grupo, o bien esperando a que haya una oferta de algún ayuntamiento que permita el desarrollo de un grupo. Es decir, en Sostres Civic, digamos, permitimos o fomentamos diferentes situaciones, que puede ser desde la formación de un grupo porque quieres irte a vivir a Mataró. En Mataró hay 10 personas y consideran que pueden empezar a movilizar recursos. Entonces, siendo socios de Sostres Civic, también otra de las ventajas que tiene ser socio de Sostres Civic es que la incidencia política o la relación con la administración pública es más fácil. Claro. Que si es un grupo, digamos, de llanero solitario que no sabes con quién tienes que hablar ni a quién tienes que llamar. O sea, en Sostres Civic, digamos que estos años nos ha permitido ser referentes dentro del contexto y además, bueno, pues ir conociendo cómo se tiene que hacer la incidencia política para
abrir un suelo. Claro, ya está más rodado. Mencionabas al principio que uno de los aspectos importantes del modelo cooperativo es la convivencia y que se tejan esos lazos, que conozcas a tus vecinos, que decías que en el modelo, por ejemplo, de mayores en el cohousing es casi lo principal, ¿no? El tener esa comunidad y de apoyo mutuo, pero incluso en los modelos que no son de mayores también. ¿Esto cómo surge? O sea, si tú estás en Sostenible y dices que sois 1.700 socios, 1.000 y pico socios, ahí, claro, estás buscando grupo, pero te pone una lista de espera, tú no sabes quiénes son los demás. ¿Cómo sabes si va a haber esa sinergia, si te vas a llevar bien, si son gente afín, cómo se forman esos grupos y cómo fomenta la cooperativa esos lazos? Pues en mi caso, por ejemplo, yo me apunté cuando salió la lista de Sireres, el grupo no estaba formado del todo, entonces se publicitó, yo me apunté y fui asistiendo a las asambleas que celebrábamos antes de empezar a vivir. Entonces ya ahí se veía un poco qué feeling había, si podías encajar, no podías encajar, había gente que consideró que no encajaba y en el proceso se cayó, decidió no continuar. Ahí ya hay un primer testeo y ya más o menos valoras. Yo creo, en nuestro caso, ninguno nos conocíamos. Fuimos conociéndonos a través de esas reuniones y participación en comisiones, porque teníamos comisión de economía que evaluaba un poco cómo iba el proceso del proyecto, había la comisión de arquitectura y más o menos yo entré en el 2018 y hasta el 2022 no entré a vivir. Son 4 años de una asamblea cada 2 meses, pues más o menos vas configurando. A día de hoy, mi grupo de amigos o uno de mis grupos de amigos de Barcelona son mis vecinos. O sea, yo me voy de vacaciones con 4 de ellas, el puente de diciembre me voy con otros 9. Qué chulo, qué envidia. Claro, entonces, a lo que voy es que no es necesario tener tus 5 amigos con los que empezar a pensar cómo vivir. O sea, es una de las grandes preocupaciones, porque muchos son, yo creo, como tú decías, ¿no? Llaneros solitarios que dicen, sí, pues 5 personas que se van a jubilar y se conocen toda la vida y dicen, venga, nos compramos un terreno en la sierra y nos hacemos nuestro cohousing, pero a eso no tiene acceso todo el mundo, ¿no? Entonces es parte de lo que puede echar para atrás. Claro, o sea, yo creo que hay que confiar en el proceso, en el sentido de que ya irás conociendo y ya irás viendo si encajas o no encajas. También pensar que a priori son gente con la misma inquietud que tú, entonces hay algo de afinidad a priori que se va a dar. Claro. Y un poco confiar, yo que sé, no sé, supongo que vosotros habéis tenido la experiencia de compartir con amigos y compartir con gente que no conoces. Pues con gente que no conoces a veces sale mejor que con amigos. Pues esto es un poco similar. Sí, porque empiezas con las normas de cero y no tienes que cambiar el marco de referencia de una relación que tenía una dinámica distinta de antes, ¿no? Sí. Claro. Y en la práctica esto de las asambleas es como tener juntas de vecinos todo el rato, o sea, ¿da tanta pereza como suena o se lleva bien? Muy buena pregunta. Se lleva bien, pero no significa que siempre se lleve bien. O sea, hay veces que las llevan mejor y otras peor. Y hay gente que le encanta las asambleas y hay gente que considera que es, bueno, pues lo que toca. Yo creo que para construir proyectos colectivos hace falta este tipo de espacios. No sé cuánto, ¿sabes? No sé si te diría, pues una vez cada 2 meses es suficiente. Para mí sí, sería suficiente. Hay gente que no, que le encantaría hacer una semana. Se vería todas las semanas. Claro, pero no es una reunión de comunidad de vecinos de propietarios, no lo es. O sea, son espacios de construcción de redes, de vínculos. No son todas un festival, hay asambleas áridas, hay asambleas que sales de mala leche, pero digamos que son también otro espacio para construir lo que nosotros decimos como la arquitectura social del proyecto. Digamos que es imprescindible para que un proyecto colectivo salga adelante un mínimo de participación. ¿Y qué obligaciones tienes con la cooperativa? Porque entiendo que al entrar pues tienes derecho al uso de la vivienda y accedes a estos espacios, pero también conllevará una parte de responsabilidad que no hay en otros modelos. Bueno, teóricamente la participación es un elemento importante de esos deberes, más como un deber, por así decirlo, moral, más que escrito en ningún lado. Ya, o sea, no es que te vayan a echar, pero si no te presentas por ahí nunca, pues hay un problema, ¿no? Claro, pero es un problema en realidad por no pertenecer al grupo. O sea, para mí es importante también destacar que esto es un proyecto para favorecer el derecho a la vivienda y por encima de todo es lo que buscamos. La participación, por así decirlo, es algo
desde mi punto de vista, secundario. Hay compañeros que consideran que no, que tiene que ser a la misma altura. Para mí es secundario porque considero que la propuesta de cooperativas de cesión de uso busca mejorar el derecho a la vivienda. Y no tiene que haber ninguna otra obligación que entre en contradicción con este derecho. ¿Me explico? O sea, el hecho de que no participes en una asamblea no tendría que ser un motivo porque te echaran de un proyecto. Sí, que derecho a la vivienda tenemos todos. Estaría muy bien que además participes, pero que no sea condición sine qua non, ¿no? Efectivamente. Y lo suyo, claro, y es que la participación no se obliga. O sea, la participación es una obligación, por así decirlo, moral, pero tú no puedes poner la pistola a nadie a decirle, o participas, porque ¿qué va a hacer? Va a ir, se va a sentar ahí en la asamblea, cruzado de brazos, pues aquí estoy. Pues, no sé si me explico. Sí. Sí, porque además, bueno, lo que decías, ¿no? Que también son proyectos más inclusivos y que en cualquier caso, pues igual es una junta de vecinos constante a lo bestia todo el rato, pero haces ese filtrado que no haces cuando estás con tus vecinos de alquiler o como propietario, ¿no? O los rentistas de tu bloque del Airbnb. Claro, y también hay una ambición o una vocación de esas asambleas son para mejorar el bien común. Justo. Cosa que no pasa en las asambleas de propietarios, que es, los conflictos surgen porque cada uno busca su propio interés y si no es si el que gana, si uno gana, el otro pierde. Entonces aquí no, digamos que la idea es que ganemos todos de la mejor manera posible. Y esa vocación por mejorar el bien común también cambia el a priori con el que vas a las reuniones o a las asambleas, ¿no? O sea, nosotros haremos asambleas generales de visión, que es de visión del proyecto, y de cuidados. Entonces, también las asambleas de cuidados pues buscan un poco reducir el nivel de conflicto que a lo mejor se pueden crear eventualmente en los otros espacios o en el día a día de la comunidad. Qué interesante separarlas así además, ¿no? Para no mezclar... Sí, que al final todo el mundo tiene el mismo punto de partida y el mismo objetivo, ¿no? Que bueno, los caminos pueden variar, pero ya se entienden, claro. Se entiende la gente de camino. Venimos hablando de los ángulos más sociales, porque al final pues atraviesa todo, ¿no? Pero quería que incidiéramos también en todo el componente de sostenibilidad ambiental que viene asociada a estos proyectos, que pueden permitirnos edificios y viviendas mucho más acordes, no solo para que tengan un menor impacto a nivel ambiental, sino para que dentro de esa vivienda se viva mejor en una situación en la que pues vamos a climas cada vez más extremos, ¿no? De esto hablamos en su momento en un capítulo sobre la parte de arquitectura, pero te quería preguntar por eso, porque digamos específicamente por qué es más ecológica este tipo de vivienda que otras, ¿no? Aparte evidentemente de los aspectos sociales, o sea, más allá de aspectos de diseño, digamos, ¿qué cosas hay intrínsecas en este modelo que nos pueden ayudar? En el caso de SOS3 Civic hay la también vocación de que las construcciones sean con el mínima huella ecológica posible. O sea, también es un aporte, por así decirlo, de la cooperativa o del modelo de la cooperativa, que es un menor impacto ecológico o medioambiental posible. En nuestro caso, el edificio está construido sobre madera, que eso a efectos de sostenibilidad pues se traduce en que la producción generó menos emisión de CO2 y que cuando se destruya eventualmente el edificio la contaminación que generará será mucho menor. Y de madera, perdona que te corte, un edificio de 8 plantas. 7 plantas. La estructura, excepto los pilares, que por el terreno donde estaba tenían que hacerse con hormigón, excepto la parte de abajo, el resto es madera. Bueno. La mayor parte de los edificios, una parte de la fachada interior se ve la madera, o sea, es bonito de ver. Además, hemos incorporado, en nuestro caso, la aerotermia, que es un sistema de climatización que también tiene un nivel de consumo bastante bajo. La ambición del arquitecto era que se acercara lo más posible a una casa pasiva. Eso incrementa el coste. Claro. O sea, para que os hagáis una idea, la construcción de la vivienda en madera supuso un 20% más caro que si hubiera sido en hormigón. Que si lo hubieras hecho con hormigón armado. Claro. Ahora no sé cómo está el precio de los materiales, pero nos dijeron, porque nuestro edificio empezó a construirse justo el mes que empezaba la pandemia. O sea, vaya. A la semana de empezar a construir, dijeron no, bueno, ya sabéis el resto, ¿no? Todo es a nuestra casa y eso retrasó mucho la construcción, no tanto como podría haber pasado, pero la retrasó bastante. Si el edificio hubiera empezado un año más tarde, no se hubiera podido construir por el coste de la madera.
Ostras. O sea, es un elemento importante que está pervirtiendo, por así decirlo, parte de los proyectos de la actualidad. Pero implica también un compromiso por parte de los vecinos de qué coste puedes asumir o qué coste no puedes asumir. En otros sentidos, en términos de sostenibilidad, compartimos bastantes cosas, pues lavadoras, tenemos 8 lavadoras en todo el edificio. Bueno, sí, ni siquiera hay hueco de lavadoras en nuestro, o es lavavajillas o es la lavadora. Y además tenemos un sistema de compartir parking de bicis, con bicis eléctricas, también, ¿qué más? Compartimos coche, entre algunos vecinos se establece un sistema de compartir coche. Yo no tengo coche, pero uso el de algunos vecinos. Digamos que también hay relaciones informales que permiten reducir ciertos costes, precisamente porque en ciudades como Barcelona compartir es vivir, prácticamente. Claro. O sea, es un elemento clave de esto, es sostenibilidad ambiental y también económica. Sí, y al final pues eso, economía de escala, ¿no? Que si en vez de tener espacio para ese coche y esa lavadora y todas esas cosas que usas de higos a brevas, bueno, claro, lo compartes pues eso que te llevas. Y aparte lo que decías, que claro, supongo que también es un muy buen punto del modelo, a favor del modelo, que si estas cosas en cuanto a la arquitectura, ¿no? En cuanto a diseños más sostenibles, materiales más responsables, tal, claro, si tienen un coste más alto, es un punto a favor de este modelo que solo haciéndolo de esta manera, en modelos de cooperativismo, en modelos que son más asequibles, te puedes plantear hacerlo, porque si no, ya olvídate. Exactamente, sí, claro. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido la rebaja del coste del suelo, o sea, si hubiéramos tenido que asumir el suelo, hubiera sido inviable incorporar materiales alternativos. Estaba recordando que también, además, otro de los elementos, también tenemos placas solares, tenemos una biblioteca de cosas para compartir, pues los típicos objetos que solo utilizas una vez cada X tiempo. Me encanta, justo te iba a preguntar si tenéis una cosoteca, ¿no? El taladro, la escalera, esas cosas. El taladro es el típico ejemplo que sí, pero además del taladro pues hay muchas cosas de camping, por ejemplo. Hay un montón de cosas. Y Ángela, aparte de compartir objetos, ¿compartís espacios? ¿Hay una biblioteca, sí, una sala de cine, alguna? O sea, porque eso también, o sea, si todo el mundo puede acceder a espacios comunes dentro de su propio edificio, no hace falta construirlos en cada casa, también es un ahorro de materiales, de espacio. Claro, esa también es otra de las ideas del modelo, que también está por comprobar. O sea, nosotros y la mayor parte de los proyectos de SOS 3 Civic cuentan con con zonas comunes generosas. Generosas, en este caso, contamos con un trastero, que también hay un taller para, digamos, reciclaje, o sea, con herramientas para quien quiera utilizarlo, donde también está la biblioteca de las cosas, y además contamos con una sala polivalente, con una cocina comunitaria, que hacemos cenas de vez en cuando, o las personas que quieran traer a sus familiares para hacer comidas copiosas y grandes con mucha gente, ahí pueden estar, que es una sala que también sirve porque algunos vecinos hacen yoga y refuerzo muscular. También tenemos una biblioteca o coworking, digamos que es porque hay pisos que son pequeños, pues pueden bajar abajo a utilizarlo como despacho o zona de trabajo. Y contamos con 2 terrazas comunitarias, una de ellas que es digamos, arriba, la azotea, que tenemos una parrilla para hacer asados en verano. Y sí, o sea, hay un elemento muy importante de compartir zonas comunes que incrementa, por así decirlo, los lazos en las redes vecinales. Claro. Qué maravilla, me quiero mudar. Sí, eso te iba a decir. Siguiente pregunta, porque me está dando una envidia. Y la pregunta del millón quizá con esto es, ¿sientes o hay vecinos que sientan que han tenido que hacer grandes sacrificios en su privacidad? Una concesión por estas zonas comunes de, bueno, pues que a veces a mí lo que me apetece es estar en mi casa y tener esto para mí. No, es que cada piso tiene su cocina. O sea, hay una zona comunitaria, hoy hay una cocina comunitaria, pero cada piso tiene su baño, su cocina y sus cuartos. O sea... Sí, que no es una residencia de estudiantes de precarios. Claro. O sea, la pregunta del millón es, ¿cuántos vecinos volverían a vivir en un piso normal al uso? Yo, en mi caso, no volvería. ¿Y sabes en tu edificio el porcentaje que respondería que sí a esa pregunta? Yo creo que ninguno volvería. Fíjate lo que te digo. Ninguno. O sea, ha sido un incremento tan grande de la calidad de vida
que no creo que ninguno volvería. O sea, le voy a poner esa entrevista a todos mis conocidos, Ángela. Necesito que todo el mundo escuche estas palabras. Claro, o sea, en nuestro caso ha sido muy... Bueno, o sea, estaría bien que entrevistarais a otras personas, pero de otros proyectos, porque hay, yo qué sé, en otros proyectos... La Borda ha habido bajas. La Borda es el primero que se hizo en Barcelona. Y ha habido gente que ellos empezaron 3 años o 4 años antes que nosotros. Pero en el nuestro el nivel de gratificación es muy alto. Lo único que puede generar así baja es las dimensiones de los pisos, que hay algunos que las familias han crecido y son pisos pequeños. Pero en términos de... Sí, pero eso te pasa igual en una casa que te compres. Claro, eso te no es intrínseco del modelo. Sí. En términos de modelo de relación y de convivencia, merece la pena. Qué bien. Qué bueno. Y, Ángela, una pregunta. Yo no conocía mucho del modelo de cooperativa de vivienda, salvo por el cohousing. Da la casualidad de que, por circunstancias familiares, yo sí que he estado oyendo hablar mucho últimamente de cohousing de mayores y veo anuncios, y lo que más me viene son anuncios o por el boca a oreja, de grupos de gente que se quiere jubilar y se quiere ir fuera de las ciudades, ¿no? Y se quiere ir al campo. Y es como lo que más acostumbrado estoy. Esto es porque es más fácil, o sea, intrínsecamente... nosotros, sinceramente, Pablo y yo queríamos hablar contigo en parte porque estás en el corazón de Barcelona y nos interesaba mucho ver cómo funciona esto en una ciudad con unos niveles de gentrificación y una dificultad de acceso a la vivienda gravísimos como los que tenemos nosotros en Madrid. ¿Tú ves una diferencia real entre cómo se puede aplicar esto en la ciudad, cómo se aplica en el campo, y que lo que nos estás diciendo igual es como, bueno, cogedlo con pinzas porque no funcionaría igual en todas las ciudades? A ver, es que depende de la necesidad. No veo tanto la diferencia entre campo-ciudad como cuidados-vivienda. O sea, de hecho, en SOS3 Civic la diferencia sustancial es que las personas mayores buscan un modelo de vida para dar respuesta a sus necesidades de cuidados. Ellos no tienen un problema de acceso a la vivienda. De hecho, la mayor parte tienen una vivienda en propiedad. O sea, ¿no? Si ves la franja de edad por generacional, las personas mayores de 65 años. Entonces, es más su necesidad de cuidados que la necesidad de vivienda. En términos de cuidados, yo creo que es un elemento o una alternativa bastante adecuada en determinadas situaciones. En determinadas situaciones es que el grado de dependencia no sea muy, muy alto. ¿Me explico? O sea, porque ahí se introduce la complejidad de un grado de dependencia muy alto y cómo gestionas los cuidados, porque confiar en que tus vecinos te van a cuidar cuando tengas un grado de dependencia muy alto, sí, es un salto de fe. O sea, mis vecinos me cuidan, pero no sé si todos me van a querer cuidar tanto cuando pues no me pueda valer por mí misma para ir al baño, por ejemplo. Sí. ¿Me explico? Entonces, en ese caso hay que introducir otros elementos, que es pues enfermería continua, etc. No sé. Y con respecto a urbano-ciudad, en SOS3 Civic estamos desarrollando proyectos en lugares o en localidades no tan con un problema tan grave de acceso a la vivienda como Barcelona. O sea, las viviendas están ya, o los proyectos están yendo a la segunda corona metropolitana. Y digamos, es también un proyecto, una propuesta muy loable. Nosotros hemos comentado de vez en cuando que ojalá vivir juntos de mayores en este podcast, y también sabemos que hay modelos específicos, pues eso, ya no solo para gente mayor, también para colectivos minoritarios, por ejemplo el modelo de La Morada para personas LGTB en Barcelona. ¿Estos crees que funcionan mejor precisamente por eso? Porque tienen un foco de cuidado y de convivencia para una minoría o para un colectivo con un nivel de dependencia mayor o de interdependencia mayor. Yo creo que, hombre, como el objetivo con el que nacen es precisamente crear una comunidad intencional, pues a priori tendrían que funcionar, no sé si mejor, pero muy bien tendrían que funcionar. O sea, muy bien, mejor que vivir aislado en un piso donde no sabes quiénes son tus vecinos, que cambia mucho la vida cuando te conoces entre toda la gente con la que vives y te llevas relativamente bien con ellos. O sea, ir a casa pues hay planes, no sé cómo deciros, pues vas a casa y a las 8 a lo mejor te bajas a tomar una cerveza a casa de un vecino. O sea, eso te mejora la calidad de vida a poco que, ¿sabes? A poco que se dé. Y si ya además vienes con la predisposición de generar toda una red que efectivamente de cuidados y de solidaridad, pues entiendo que
los efectos y los impactos serán mucho mayores. Sí, cuando hablabas antes del cuidado de gente mayor dependiente, por ejemplo, yo pensaba en modelos de los que he oído en los que se contratan servicios como por escalones de dependencia, ¿no? Y se hacen aportaciones colectivas, que pues al final tener una persona cuidando a una persona mayor es carísimo, tener una persona que cuida de varias o le hace la comida a varias, por ejemplo, pues se reparte el coste, ¿no? Y en un modelo concreto en el que yo pregunté, la idea era tener servicios compartidos, pues eso, uno de jardinería, otro de comida, otro de lavandería, y era como opcional y algunos de los cooperativistas decidían pagar ese servicio, otros no, entonces según aumenta tu nivel de dependencia igual vas necesitando más, ¿no? Claro. Pero bueno, en la práctica habrá que ver cómo de fácil es la logística luego, de que eso se aplique. Yo conozco, aquí en Barcelona hay lo que se conoce como viviendas con servicios, que son como pisos tutelados, es como un antecedente del cohousing. Son pisos tutelados, son edificios enteros de personas mayores que cuentan con una directora que es una trabajadora social y tienen asistencia una vez a la semana de una auxiliar y digamos que determinados servicios. Y esas personas no es un proyecto finalista, es decir, no está pensado para que terminen la vida ahí, pero la mejora de calidad de vida de estas personas es brutal. Es decir, a poco que se haga una vivienda con un mínimo de servicios domiciliados, es mucho mejor que las otras opciones, que es vivir aislado o vivir en residencia. Claro. Qué bueno. Ángela, has comentado antes y ha salido un par de veces por la entrevista esto de la economía social, esto de las cooperativas como modelo, ¿no? Claro, yo la única experiencia que tengo de cooperativismo es en un supermercado aquí en Madrid, en La Osa, un beso a mis compañeras, y es verdad que ves, ¿no? Que hay ecosistema, que hay, pues eso, colaboración entre distintas cooperativas, que sí de telefonía, que sí de energía y de banca, ¿no? Y te quiero preguntar, porque en vuestro caso sé que además sois un ejemplo de eso, ¿no? De cooperación entre cooperativas, vosotras en Sostra Civic, pero también gente de arquitectura, gente de asesoramiento legal, de financiación también, ¿no? Por ejemplo, el proyecto lo vi que lo había financiado una entidad de banca ética, que es FIARE. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo funcionan estos modelos, entretejiendo cooperativas? Bueno, pues un poco lo que has comentado, que en Sostra Civic nace o tenemos la vocación también de generar intercooperación y ser un motor económico para mejorar las posibilidades y el alcance de la economía social y solidaria. Entonces, el tejido y ecosistema que hay cooperativista es amplio, o sea, va desde efectivamente el Internet, o sea, el Internet es de una cooperativa, las bicis que tenemos compartidas es de otra cooperativa, la construcción, Sostra Civic creó la primera constructora cooperativa. Wow. Digamos, el alcance de cooperativismo vinculado a Sostra Civic es muy, muy amplio. Y eso también tiene que ver con, digamos, un tejido social muy tupido en relación al cooperativismo que es en la ciudad de Barcelona. Hay que reconocer, yo ya os lo comenté, soy madrileña y a mí no me deja de sorprender la amplitud de sectores en los que hay presencia cooperativista. Y de hecho, esa amplitud, claro, hace fácil que te apoyes en cooperativas para que el modelo cooperativista y de vivienda crezca. Y funciona, o sea, los servicios, porque suena ideal, pero yo no sé si en la práctica echáis en falta algo, o sea, pues hablabas de internet, hablabas de transporte, hablabas de financiación, de banca. Yo quiero saber, ¿el mensaje es ¿podemos todos usar esto? ¿O es una cosa que todavía es un reducto de unos pocos, o de Barcelona, de estos sitios así un poco punta de lanza? Mira, incluso en el local que tenemos alquilado es un económato y es cooperativa. Esto es un local que tenéis en el propio edificio, ¿no? Entiendo. Claro. Vale. Claro, uno de los locales está alquilado al Economato, que es otra cooperativa de soberanía alimentaria y de productos ecológicos, y funciona. Yo creo que es tan bueno o tan malo como el sector privado. Obviamente no tenemos una persona como en el Corte Inglés que te está persiguiendo por el Economato a ver si, ¿no? que deseas o que quieres o no hay esa disposición a atender al público, pero los servicios que nosotros utilizamos funcionan perfectamente. También lo que decías, ¿no? Que ya no es igual que
cuando te juntas y te asocias con otra gente en una cooperativa ya no eres tan llanero solitario y se pueden conseguir cosas que me imagino que si te juntas con varias cooperativas pues se va trasladando ese beneficio, ¿no? Y quiero que cerremos por ahí, Ángela, porque pues modelos como este, ya te decimos, nos dan mucha envidia, mucha esperanza, mucho calorcito y hemos visto, ¿no?, que tienen ventajas pues muy bestias en lo político, en lo ético, ¿no?, lo moral, pero también en lo práctico, en el día a día, en la calidad de vida que mencionabas y que al final es a lo que vamos. Venimos hablando de qué fuerza te da el asociarte. ¿Estos modelos son escalables o están condenados a ser, decía Bruno Punta de Lanza, a ser 4 aldeas galas en el contexto de de una gran ciudad o de un país, ¿no? ¿Cómo lo ves? El caso de Barcelona y Cataluña es el típico caso de es escalable, es perfectamente escalable. En 10 años pasamos de 4 viviendas a dentro de 2 años pasaremos a 1000. Uf. O sea, el crecimiento puede ser muy rápido. Todo depende de cómo se conjuguen los diferentes actores, tanto institucionales, el poder político, como el tercer sector, la sociedad civil, para buscar modelos alternativos. Las cooperativas de cesión de uso son una solución o son una propuesta. Puede haber otras, siempre y cuando esas propuestas vayan encaminadas a reducir el ánimo de lucro del acceso a la vivienda. La clave, los poderes públicos o el sector público puede solucionar solo por sí mismo el problema de la vivienda. Difícil. Va a necesitar de otros actores como las cooperativas o el tercer sector o las fundaciones para mejorar el acceso o mejorar las opciones de acceso a la vivienda. Y en esta expansión, Ángela, ¿cómo se compagina el construir obra nueva con adquirir edificios que ya existen para las cooperativas? ¿Hay una opción que es mejor que otra o tienen que ocurrir las dos en paralelo? Claro, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué apoyo hace falta? En realidad va a depender de la disposición de viviendas de una ciudad o de una localidad. En Barcelona la disposición de suelo es muy limitado y posiblemente tengamos que recurrir a la compra de edificios para rehabilitar, para mejorar el parque accesible. Y en términos ecológicos, cuanto menos se construya, mejor. Ahora bien, si no hay posibilidad de rehabilitar, mejor es construir y que esa construcción sea accesible que esperar a que lo haga el mercado por sí mismo. Porque el mercado por sí mismo ya hemos visto que no mejora la accesibilidad. Sí. ¿Y qué deberes nos dejas si queremos llevar este modelo a todo el mundo y manchar todo el mapa de vivienda cooperativa? Aparte de intentar nosotros formar parte de una cooperativa, ¿cómo podemos, qué pedagogía hay que hacer o cuáles son los principales escollos que crees que todavía tenemos que salvar? Yo creo que hay que hacer incidencia política y tiene que haber a nivel ayuntamientos o comunidad que alguien que apueste o crea que tienen que entrar más actores. Si en realidad no pedimos, el pastel es muy grande, en Dinamarca creo que alcanza el 5%, no pedimos tanto. Pedimos una parte que es mínima y seguramente será insuficiente, pero creo que a los ayuntamientos les conviene tener otros actores y otras formas para mejorar las necesidades de vivienda de una población. Sin ese apoyo público va a ser difícil. Mira, pues me recuerda, Héctor Tejero tiene un libro que hacer en caso de incendio y casi al cierre, que también es el cierre de esta entrevista, dice que broten todas las flores que tengan que brotar. Nos quedamos yo creo que con eso. ¿Por dónde vamos no vamos bien? Esta es una solución, hay más, pero empujar, ¿no? Y empujar a que salgan adelante. Gracias otra vez, Ángela, por pasarte por aquí, por darnos este ratito para desgranar esta opción. A vosotros por también difundir el modelo. Ángela García, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, chao. Chao.